Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Perdón la demora, pero estaba con problemas con el Zoom. ¿Cómo están para el parcial de mañana? ¿Cómo están para el parcial de mañana, chicos? Bien, profe. Más o menos. Bueno, voy a compartir pantalla. Así arrancamos la clase. Así terminamos la unidad número 5. Hasta la clase pasada, la última, habíamos visto cuentas, plan de cuenta, codificación de cuentas. Y ahora lo que vamos a ver es el plan de cuenta y los distintos tipos de registración que ustedes ya vieron en la clase práctica. Bueno, ¿qué es un manual de cuentas? Esto es muy importante, así como nosotros vimos la vez pasada el plan de cuentas, vimos cuentas y plan de cuentas. El plan de cuentas decíamos que era algo ordenado, ¿sí?, de todas aquellas cuentas que la empresa considera al momento de armar el plan de cuenta, que va a utilizar para registrar todas las operaciones que impactan patrimonialmente. El manual de cuenta no es otra cosa que describir cada una de las cuentas, cuál es la función, cuándo se va a debitar, cuándo se va a acreditar, qué representa el saldo, es decir, indicar cuáles son las instrucciones para el uso de esa cuenta. Y también, obviamente, indicar qué va a representar el saldo a un momento determinado. Es muy importante entonces porque yo tengo todas las cuentas, en el plan de cuentas tengo todas las cuentas, pero el plan de cuentas no me está diciendo, ¿sí?, de qué naturaleza es la cuenta, qué código tiene la cuenta, cuándo se debita, cuándo se acredita. Entonces, muchas veces es importante tener, aparte del plan de cuenta, un manual de cuenta que me sirva de apoyo para aquella persona que está por usar una registración contable, saber en qué momento va a usar esas cuentas. Entonces, ¿qué hacemos? Para cada una de las cuentas, como dice acá, si vemos, tenemos cuenta, deudores por venta. Entonces decimos, a ver, ¿cuándo se va a debitar deudores por venta? ¿Cuándo se va a acreditar deudores por venta? ¿Qué código le hemos asignado? ¿Qué codificación le hemos asignado? Y el saldo habitual. Un poco la vez pasada, en la clase anterior, cuando dimos el ejemplo de caja. Dijimos en ese momento que la cuenta caja podía tener saldo deudor o saldo cero. Jamás podía tener saldo acreedor cuenta caja. Bien, ustedes en su momento me explicaron por qué. Porque no puede salir más efectivo de lo que tengo. Si yo en el bolsillo tengo 500 pesos, no puede salir más de 500 pesos del bolsillo, ¿sí? Salvo que sea mago, y aún así, ¿sí? Por eso es importante saber interpretar, y el manual de cuenta para eso nos sirve, qué saldo puede tener una cuenta, ¿sí? Entonces, en este caso, deudores por venta, ¿qué son deudores por venta? ¿Qué representa? Y representa los créditos, los derechos a cobrar, ¿sí?, originados por la venta a crédito. Es decir, venta que hemos realizado a nuestro cliente y que vamos a cobrar más adelante. Obviamente, si son derechos a cobrar, entonces, si yo veo cuándo se va a debitar cuando tengamos ventas a crédito, cuando emitamos nota de débito por intereses, ¿sí? Entonces, ese derecho a cobrar que tenemos, y cuando lo vayamos cobrando, jamás puede quedar con saldo acreedor. O sea, los créditos no pueden ser mayores, de esta cuenta estoy hablando de la cuenta del ejemplo de por venta, jamás los créditos pueden ser mayores a los débitos. Por eso decimos que tiene saldo deudor o saldo nulo. Si en algún momento esta cuenta deudores por venta me queda o nos queda con saldo acreedor, lo más probable es que hayamos registrado algo mal.
Por lo tanto, vamos a tener que analizar esa cuenta, la mayor de la cuenta doble por venta, y ver qué pasó, qué hemos registrado mal. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a lo que son los registros contables. Cuando hablamos de los registros contables, nosotros habíamos visto dentro de un sistema de información contable, ¿cuántas etapas tiene? Un sistema de información contable. ¿Cuántas etapas hay? 3 o 4, ¿no? 3 o 4. ¿Cuántas hay? 3, profe. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La entrada al proceso, la entrada, ¿Sí? el proceso en sí y la salida. Bien. Nosotros cuando hablamos de las entradas, habíamos visto que en ese proceso de entrada habíamos analizado todo lo que son los comprobantes y documentos comerciales. Ahora, cuando pasábamos a la segunda etapa, que era el proceso, hablábamos, ahí hacíamos el procesamiento de la información, de lo cual decíamos que debíamos contar de las cuentas y de algún método de registración contable, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de registro contable, estamos hablando de la segunda etapa del procesamiento de esos datos. Justamente ese soporte de almacenamiento que se usa para la anotación permanente y el almacenamiento ordenado y sistemático de información contable. Es decir que un registro contable es una herramienta que vamos a utilizar en la segunda etapa del proceso de información contable, que sirve de soporte, ¿sí?, para que nosotros podamos procesar y almacenar toda aquella información necesaria para la toma de decisión, ¿sí? ¿Qué tipo o cómo podemos clasificar los registros contables? Según el orden de la información, o sea, cómo se van registrando la información. Depende del registro que estemos analizando, hay distintos registros contables. En algunos registros contables, ya vamos a ver cuáles, algunos se van registrando en forma cronológica, es decir, a medida que van apareciendo los hechos económicos, y otros se van registrando en forma sistemática. Ya vamos a ver ejemplo de uno y del otro. Según la normativa, según la exigencia legal, muchas veces por el Código Civil Comercial, por la Ley de Sociedades, algunos libros son obligatorios y otros son opcionales. ¿Opcionales qué significa? Que la ley le permite a usted optar de agregar o no algunos otros libros. Según la importancia desde el punto de vista de la contabilidad, algunos libros son principales y otros son auxiliares. Según la formalidad, algunos libros son encuadernados, es decir, uno ya lo compra encuadernado, uno va a la librería y lo compra encuadernado, y otros son hojas móviles. Obviamente que son hojas móviles, pero esas hoja móvil estamos diciendo hojas sueltas. Pero esa hoja suelta tiene que tener la rúbrica y el foliado del registro público de comercio. O sea, no es que puedan imprimir en cualquier hoja, no. Ustedes compran una resma, esa resma piden autorización y la llevan al registro público de comercio, y ellos le van a poner un folio, una numeración para que sea utilizada, ¿sí? No es que pueden ir a comprar, o sea, compran la hoja en blanco, pero luego la tienen que hacer foliar. Y la última, según la información a registrar, o sea, la fuente, es decir, de dónde surge esa fuente de información. Si esa fuente de información de ese registro, o sea, para poder registrar en ese registro contable, surge directamente de los comprobantes, los documentos comerciales, decimos que es un registro de primera entrada. En cambio, decimos que es un registro de segunda entrada si la fuente de información ya no son los documentos comerciales ni los comprobantes, ¿sí? Esa es la diferencia. Vuelvo a repetir esta última. Según la fuente de información a registrar, si en ese registro contable la fuente son los comprobantes, los documentos comerciales, decimos que es un registro de primera entrada. En cambio, si para poder llevar adelante la registración contable, la fuente de datos no son los comprobantes, no son los documentos, sino que es otra fuente de datos, decimos que es un registro de segunda entrada. Ya vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos, no se preocupen. Vamos al ejemplo. Por ejemplo, decimos que es cronológico
un libro de primera entrada está, obviamente, por fecha. El medio que se utiliza son los asientos contables, lo que ustedes vinieron haciendo. Por ejemplo, tenemos el diario general y el subdiario. Decimos que es un libro sistemático y por lo tanto un libro de segunda entrada. ¿Por qué es un libro de segunda entrada? Por ejemplo, vamos al ejemplo para que lo vean. El mayor general o los submayores. Ustedes ya estuvieron trabajando con el mayor general. Por ejemplo, el mayor general de la cuenta de deudores por venta. Esa información que vamos a ir registrando en el mayor general de deudores por venta, ¿de dónde sale la información para poder armar el mayor general de deudores por venta? ¿De dónde sale la información? De la registración. ¿Pero qué es registración? Yo sé que De los para asientos. del diario general, por ejemplo, vuelvo acá a esta situación. El diario general nosotros hacemos los asientos. Esos asientos, ¿sí? Para poder hacer esos asientos, ¿cuál es la fuente de datos? ¿Cuáles son las fuentes de datos de esos asientos para poder hacer en el diario general o en el subdiario? ¿Cuáles son? Documento, profe. Bien, los comprobantes y los documentos. Perfecto. Entonces, por eso decimos que es un libro de primera entrada, porque la fuente de datos de los asientos que se van a hacer en el diario general, ¿sí? Es o son los comprobantes o los documentos comerciales. Por eso decimos que es un libro de primera entrada. En cambio, en el mayor general y el submayor, no se usa la fuente de datos, los comprobantes o los documentos generales. No, se usan como fuente de datos el diario general o los subdiarios en el caso de los submayores. Es decir que yo para armar el mayor general de la cuenta doble por venta, tengo que sacar la información del diario general. ¿Quedó claro, chicos? Para que se entienda. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por eso decimos que el mayor general y los submayores es un registro sistemático, ¿sí? ¿Y qué es lo que se usa para armar? ¿Qué medio se usa? En este caso se usan las cuentas. Cuenta de doble por venta, cuenta caja, cuenta proveedores, cuenta ventas, ¿sí? ¿Y cómo se va la forma? Por conceptos. Es decir, doble por venta, en el debe, venta. En el debe, ¿por qué se debita? Intereses, ¿sí? Por mora. Entonces ahí vamos poniendo los conceptos, en cambio acá se va ordenando la forma por fecha. Por eso decimos sistemático. Acá las operaciones que vamos registrando en el mayor general, las vamos ordenando en función a los conceptos que van pasando. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, Sí, profe. Bien. Vamos a los registros contables de acuerdo a la exigibilidad del Código Civil y Comercial. Son obligatorios diario general y subdiario. Inventario y balance. ¿Qué son los inventarios y balance? Los inventarios y balance, ya vamos a ver más adelante, nosotros detallamos, ¿sí? Todos nuestros activos, todos nuestros pasivos, y también el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Que tuvo la empresa durante un periodo determinado. Y también me dice cualquier otro libro que de acuerdo a la actividad se deba utilizar, ¿sí? A ver, hay libros, como por ejemplo los productores de seguro, que tienen que utilizar libros especiales para llevar adelante la actividad de seguro. Estos son los obligatorios. Después están los opcionales. ¿Qué significa opcional? Es optativo. Si ustedes quieren, lo llevan, si no, no. Que es el mayor general y los mayores auxiliares. Desde el punto de vista contable, habíamos clasificado los libros en principales y auxiliares. Dentro de los principales tenemos el diario general, el mayor general, inventario y cualquier otro libro que consideren ustedes necesario, ¿sí? Para la gestión de la empresa. Y como auxiliares tenemos los subdiarios y los mayores auxiliares, que ya vimos en su momento en la clase anterior. ¿Preguntas?
En relación a la formalidad de los registros contables, esto yo siempre lo ilustro con lo que hacen ustedes cuando van a rendir un parcial o cuando hacen un práctico. Para entender esto, ¿sí?, hay que ver 3 artículos que vamos a ver ahora. El artículo 323, y vamos a ver los otros, acá donde nos establece aquella formalidad que se llama extrinsecas y la intrinsecas. La primera se refiere a cómo llevar los libros en papel. A ver, también podemos pedir autorización, ¿sí?, para que esos libros, como dije recién, se los lleve a través de un sistema informático, ¿sí?, y de esa manera guardarlo en algún CD o subirlo en la nube, en algún lugar guardarlo, pero siempre hay que pedir autorización al Registro Público de Comercio. Deben estar encuadernados y foliados, ¿sí?, en el caso que se opte llevarlo a través de hoja móvil, y obviamente lo que dije hace rato, debe estar individualizado y rubricado ¿por quién? Por el registro público. Vuelvo a decir, no puedo yo ir, imprimir, decir, acá tengo el diario general, y lo he imprimido en una hoja A4. ¿Lo pueden imprimir? Sí, pero previamente tiene que estar rubricado e individualizado por el Registro Público de Comercio. Es una autorización que se pide en el Registro Público de Comercio. Dentro de la formalidad de intrínsecas, tenemos la negativa y la positiva. La negativa son todas aquellas prohibiciones, ¿sí?, que establece el artículo 324, y el artículo 325 me habla de aquellas cuestiones positivas que se pueden hacer en relación al cumplimiento de cómo llevan los libros contables. Dentro de la negativa, ¿qué hay que hacer? Mejor dicho, ¿qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que hacen ustedes en los trabajos prácticos? Alterar el orden de los asientos. Muchas veces nosotros tenemos que corregir los exámenes y me ponen la leyenda. El asiento de la operación 3 está al final, está al otro lado de la hoja. Eso no se puede. En el diario general no se puede. Se tiene que respetar el orden. Tampoco se puede dejar lugar en blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes pueden después hacer algún asiento de ajuste. Cuando ustedes han detectado el error, no es que tengan que ir con un corrector y borrar el asiento, no. Tienen que hacer el asiento de ajuste que corresponda para solucionar el error cometido. Para eso son los asientos de ajuste, ¿sí? Tampoco se, como dice acá, rapar, enmendar, muchas veces agarramos la hoja y la hoja de usted ya está rota de tanto borrar. Tampoco se puede hacer eso, ¿sí? En definitiva, no se, por eso decimos el artículo 324 habla de la prohibición de aquellas cosas que no pueden hacer con los registros contables. Es muy importante esto, y es lo que ustedes generalmente hacen. Todas estas cosas que ustedes hacen en los parciales no se pueden hacer cuando hacen los registros contables, ¿sí? Por eso está la solución. Me equivoqué. Listo, hacer el asiento para corregir ese error. Nada de borrar el asiento, ¿sí? Es lo que debería pasar. Y acá está el artículo 325. ¿Cómo deben llevar los registros? Obviamente, dice que deben ser en forma cronológica, y obviamente dice sin alteración alguna, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo hago la operación cronológica, y de repente alguna operación que por algún comprobante, factura, hicimos mal el asiento, ¿qué debemos hacer? La debemos solucionar con un asiento corrigiendo eso error, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué es el diario general? Bueno, el diario general es un libro de, ya dijimos, una clasificación legal, indispensable, obligatorio, del punto de vista de la contabilidad es principal, y es un registro de primera entrada. Ya vamos a ver, depende del método de registración. Si el método de registración es un método de registración directo, es un registro de primera entrada. Si es un método de registración descentralizado, de la contabilidad centralizada, ya vamos a ver, es un registro de segunda entrada. Ya vamos a ver la diferencia entre uno y otro registro. En este registro del diario general, ¿qué vamos a hacer? Es lo que ustedes estuvieron trabajando con el profesor, con Juan, los asientos contables, ¿sí? En ese libro
en esos registros, en ese diario general, hay aspectos cualitativos y cuantitativos que vamos a tener en cuenta. ¿Cuáles son los cualitativos? La fecha, el código y el nombre de la cuenta que interviene en la operación, tanto en el debe en el haber, la leyenda de la operación, ¿sí? Entonces, breve descripción de la operación cuando nosotros ponemos la leyenda. Y desde el punto de vista cuantitativo tenemos los importes que van en el debe y los importes que van en el haber. ¿Sí? A modo de ejemplo, ahí tenemos un diario general. Nosotros por ahora, esta columna, ¿sí? Estas dos columnas, no la estamos utilizando. Eso en contabilidad 1 lo vamos a utilizar. Nos quedemos con folio, número, ¿sí? Detalle, debe y haber. ¿Quedó claro, chicos? Acá la C es la C del comprobante, ¿sí? Estamos hablando del comprobante. Acá estamos hablando del folio, ¿sí? Perdón, acá estamos hablando de la fecha del asiento, el número del asiento y el comprobante del asiento. El detalle nos referimos al nombre de la cuenta, el importe en el debe y el importe en el haber. ¿Preguntas? No, profe. Cuando hacemos un asiento contable en el libro diario general, podemos encontrar asientos simples y asientos compuestos. Los asientos simples son los que tienen una cuenta en el debe y una cuenta en el haber. Los asientos compuestos son aquellos que tienen más de una cuenta en el debe o más de una cuenta en el haber. Esa es la diferencia entre los asientos simples y los asientos compuestos. Los asientos de apertura y cierre, cuando tenemos, nosotros sabemos que el ejercicio comprende 12 meses, cuando comienza la actividad de un periodo, en un periodo o el inicio de una actividad, tenemos asientos de apertura. Cuando termina el cierre de ese ejercicio, tenemos que hacer los asientos de cierre. Quiero que se queden con esa idea. Cuando lleguemos a contabilidad 1, nos vamos a acordar que al comienzo del ejercicio tenemos asiento de apertura y al cierre del ejercicio tenemos asiento de cierre. Asiento resumen. ¿Qué es un asiento resumen? A ver, un asiento resumen, por ejemplo, en el día yo puedo tener varias ventas. Tengo la opción de registrar cada una de las ventas respaldada por cada uno de los comprobantes, o puedo registrar las ventas en un único asiento, es decir, agrupo todas las ventas de ese día y hago un solo asiento. Esa sería otra forma. Obviamente que si tenemos un asiento, si tenemos un sistema informatizado, a medida que se van haciendo las ventas, automáticamente el sistema va haciendo el asiento. ¿Sí? O si tenemos un sistema que no es tan avanzado, lo que hacemos es, una vez que se procesen todos los comprobantes, hacemos un solo asiento resumen del día. ¿Sí? Esa sería otra alternativa. Asiento de ajuste, justamente, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo los asientos y pueden surgir omisiones, errores. Entonces, esas omisiones o errores generan que nosotros tengamos que hacer ajustes contables. Luego tenemos asiento de cancelación de las cuentas diferenciales. Nosotros cuando vimos clasificación de cuentas según su saldo, vimos clasificación de cuentas que podrían ser residuales o acumulativas. ¿Sí? Entonces, las cuentas diferenciales, cancelación de las cuentas diferenciales, acá tenemos que cancelar todas aquellas cuentas de resultado positivo y resultado negativos. A eso se refiere. ¿Pregunta hasta aquí, chicos? ¿Pregunta, chicos? No, profe. Bien.
Cuando tenemos que hacer la registración del libro diario general, primero tenemos que analizar si esa operación o ese hecho económico impacta patrimonialmente en el ente, es decir, si es registrable o no para el ente contable. Si la respuesta es sí, luego tenemos que analizar a través de la ecuación dinámica. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la ecuación dinámica? Analiza la variación patrimonial y los efectos en el patrimonio neto. Una vez que hemos ubicado esa operación en la ecuación dinámica, le damos la denominación, es decir, le asignamos las cuentas a cada una de esa variación patrimonial y ese efecto que ha tenido esa operación en el patrimonio. Luego la clasificamos la cuenta según su naturaleza. Eso nos va a ayudar, toda esta secuencia nos facilita a la registración contable y no estudiar la operación y la posible solución. Es el peor error que pueden hacer. Nosotros tenemos que analizar la operación, ese hecho económico, y si esa operación, ese hecho económico, es una operación registrable, la volcamos a lo que ustedes aprendieron, a la ecuación dinámica. Una vez que le hemos ubicado la ecuación dinámica, le damos la denominación a cada uno de esos movimientos de la ecuación dinámica, que son las cuentas. Y luego indicamos el movimiento, si es un aumento o si es una disminución. Eso nos va a permitir saber ¿Me escuchan, chicos? Pero el último no se le entendió nada. Ahora sí. Alguien tocó algo acá. ¿Me escucharon, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Profe, ¿podría volver a explicar lo último, digamos? Porque ¿Se cortó? en lo último que estaba explicando, ahí se cortó, Sí. digamos. Bien. Cuando hablamos del libro diario general, cuando tenemos que analizar si una operación o si un hecho económico debe ser registrable, tenemos que seguir esta secuencia que tenemos acá, que eso nos posibilita hacer un correcto asiento, una correcta registración contable. Lo que nosotros decimos, no se estudie la operación y el asiento, porque eso es estudiar de memoria contabilidad. Ustedes tienen toda la herramienta para hacer una registración contable. Lo primero que tienen que hacer es analizar si esa operación o ese hecho contable impacta o es registrable en el ente contable. Si es registrable, lo que decía, hay que analizarla en la ecuación dinámica. Analizando la ecuación dinámica vamos a saber qué variación patrimonial y qué efecto en el patrimonio neto me está originando esa operación y ese hecho contable, ese hecho en la contabilidad de la empresa. Una vez que hemos identificado las variaciones patrimoniales y si lo hay, los efectos en el patrimonio neto, debemos seleccionar las cuentas que le podríamos asignar a esas variaciones patrimoniales y a esos efectos del patrimonio neto. ¿Sí? Por eso debemos seguir toda una secuencia. Una vez que tenemos las cuentas, la clasificamos las cuentas por su naturaleza, si es de activo, si es de pasivo, si es de patrimonio neto, de resultado positivo, etcétera, etcétera. Y por último, indicar el movimiento, si es una disminución de activos, si es un aumento de activos, si es un aumento de pasivos, si es una disminución de pasivos. Y recién Profe, ahí... disculpe, no se le está viendo la pantalla. A ver, chicos, sí, alguien creo de afuera me tocó. Chicos, voy a desconectar. A ver. ¿Ahí ven la pantalla?
Ahora sí. Ahora sí. Bien. Está hablando de esta situación. Vuelvo a decir, tienen que analizar la operación, ¿sí? Tienen que analizar la operación, y si esa operación, ese hecho económico impacta o es registrable en el ente contable, tenemos que analizar esa operación y ese hecho contable en la ecuación dinámica. Analizar las variaciones del patrimonio y los efectos del patrimonio en la ecuación dinámica y luego indicar qué cuenta utilizaríamos para esa variación patrimonial y para esos efectos en el patrimonio neto. ¿Sí? Una vez que sabemos cuáles son las cuentas, las clasificamos según su naturaleza. Es decir, si es activo, si es pasivo, patrimonio neto, resultado positivo, resultado negativo, cuenta de orden, cuenta de movimiento, etc. Una vez que hemos identificado, lo podemos indicar según el movimiento, si es una disminución o es un aumento. Y recién ahí pasamos a la registración contable. Si nosotros seguimos esta secuencia, esto a nosotros nos va a posibilitar aprender contabilidad. Porque si no, si usted estudia la operación y la posible solución, después nosotros le cambiamos algo a la operación y ya no saben cómo resolver. ¿Sí? Ahí ya no saben cómo. Entonces, por eso es importante analizar la operación, esa operación la volcamos en la ecuación dinámica, analizamos qué variaciones patrimoniales y qué efectos en el patrimonio estamos teniendo dentro de la ecuación dinámica, luego a esas variaciones y a esos efectos del patrimonio neto le damos una denominación, que son las cuentas, recién vamos luego al asiento contable. ¿Sí, chicos? Perfecto, profe. Sí, profe. Bien. En el libro mayor general, ¿cuál es el libro mayor general? El libro mayor general es un poco lo que cuando hacíamos la famosa T, que habrán utilizado también con el profesor, y teníamos debe y haber, ¿sí? Y teníamos la cuenta, por ejemplo, la cuenta que habían visto, por ejemplo, habíamos visto la clase pasada, la cuenta caja. Es el mayor general. Por lo tanto, el mayor general, ¿qué contiene? ¿O de dónde sacamos la operación? Toda la operación viene del libro diario general, ¿sí? Es decir, que todos los movimientos que, por ejemplo, que tengamos en el debe, de cuenta caja o en el haber de la cuenta caja, ¿de dónde surge? Surge del libro diario general. De ahí sale la información. ¿Es un registro homogéneo? Obviamente que es un registro homogéneo porque en cada mayor vamos a registrar operaciones similares. ¿Sí, chicos? En cada mayor vamos a registrar operaciones similares, operaciones que son homogéneas. Es decir, en caja vamos a registrar todas las operaciones que estén vinculadas al movimiento caja. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Es un registro de segunda entrada porque, lo acabamos de decir, es un registro de segunda entrada porque no es la fuente de datos, no son los documentos, los comprobantes, no. La fuente de datos del mayor surge del libro diario general. Del punto de vista contable, es un registro principal. No es un registro obligatorio desde el punto de vista legal. Es un registro optativo desde el punto de vista legal. ¿Sí? Y la registración se hace en un renglón, es lo que decíamos nosotros, ¿ve? En un renglón, como estamos viendo, es un libro sistemático. ¿Se acuerdan? Chicos. Sí, profe. El libro inventario y balance es, como habíamos visto en su momento, es un libro obligatorio según el Código Civil Comercial. En respecto a la formalidad del libro, obviamente tiene que ser un libro foliado, identificado, ¿sí? Identificado por el Registro Público de Comercio. ¿Para qué se utiliza? Acá nosotros volcamos todos los inventarios y los estados financieros del ente. ¿Qué son los estados financieros del ente? ¿Cuáles son
el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Cuando hacemos la primera anotación, al inicio de la vida del ente, podemos decir que es un libro de primera entrada. A partir de los sucesivos cierres de ejercicio, este libro, el libro Inventario y Balance, al cierre del ejercicio, ¿sí? Al cierre del ejercicio, debemos completar este libro Inventario y Balance. Al cierre del ejercicio vamos a transcribir en ese libro, ¿qué cosa? Lo que acabo de decir, los inventarios y los estados financieros del ente. Por lo tanto, es un libro de segunda entrada, cuando hablamos de los ejercicios anuales, al cierre de cada ejercicio. ¿Es un libro cronológico? Sí, porque cuando volvemos a completar, lo hacemos al cierre de este ejercicio y lo volvemos a hacer al cierre de este ejercicio. ¿Sí? Es un libro heterogéneo, que significa que agrupa distintos tipos de información. ¿Sí? Tenemos inventario, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, o sea, tenemos distintos tipos de información, por eso decimos que es un libro heterogéneo. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, profe, para nada. Bueno, en su momento le dije que podemos tener dos tipos de registración. La registración directa es lo que ustedes están trabajando actualmente. Tenemos los comprobantes, hacemos el asiento en el diario general, luego del diario general pasamos al mayor general y por último salen los informes contables que son para la toma de decisión. ¿Cuál es la registración centralizada? Ahí lo que tratamos de hacer en la registración centralizada es agrupar operaciones homogéneas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos los comprobantes, entonces todos los comprobantes que estén vinculados con las ventas van a parar a lo que se llama subdiario ventas. Todos los comprobantes que estén vinculados con las compras va a parar un subdiario que se llama subdiario compra. Y a su vez tenemos los submayores. Y después tenemos todos aquellos comprobantes que estén vinculados con el movimiento de caja, va a parar a un subdiario que se llama caja. Es decir que agrupamos las operaciones, ¿sí?, de acuerdo al tipo de operación. Compra, venta, caja, y así podemos tener distintos u otros registros dependiendo del tipo de actividad que realice la empresa. Obviamente, puede haber hechos económicos y operaciones económicas que no pasen por estos subdiarios. Y que directamente vayan al diario general. ¿Sí? Es decir, puede ser, por ejemplo, si tenemos que hacer el devengamiento de los sueldos de una empresa, va directamente al diario general. Tenemos que hacer el devengamiento de los impuestos de una empresa, va directamente al diario general. ¿Sí? Es decir que hay operaciones y hechos económicos que no van a ningún subdiario, que van directamente al diario general. Obviamente yo digo, bueno, hemos trabajado con estos distintos subdiarios, pero ¿qué me dice el Código Civil? Lo principal es el diario general. ¿Cómo hacemos ahora? Y ahí aparece lo que vimos hace rato, los asientos resúmenes. Entonces, tengo que pasar la información del subdiario venta al diario general a través de un asiento resumen. Tengo que pasar la información del subdiario compra al diario general a través de un asiento resumen. Lo mismo hago con el subdiario caja y hago con cualquier otro subdiario que tenga la empresa. De esa manera se trabaja con una registración centralizada. De ahí paso al mayor general y por último a los informes contables. ¿Pregunta, chicos? Ninguna, profe. Seguimos. Vamos con lo que vieron en lo práctico, un balance de suma y saldo. El balance de suma y saldo es un detalle de todas las cuentas que tiene la empresa con la cual ha trabajado durante un periodo.
¿Y de dónde la volcamos? La volcamos de todos los libros mayores que la empresa tiene, ¿sí? Para cada una de las cuentas con las cuales trabajó durante ese periodo. Entonces tenemos el comprobante, tenemos el diario general, el mayor general y el balance de comprobación de suma y saldo, ¿sí? Que tenemos, acá ponemos el folio, es decir, en qué ubicación está el mayor general, qué folio corresponde al mayor general, qué código tiene y la denominación de la cuenta. El debe, la suma del debe de la cuenta, la suma del haber de la cuenta y el saldo de esa cuenta. Si es caja va a tener saldo deudor o nulo, si es proveedor va a tener saldo acreedor o nulo, ¿sí? Este es el balance de suma y saldo. ¿Sí, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Acá tengo el diario general, ¿sí? Obviamente el mayor general, pero ¿qué quiero mostrar acá? Que la sumatoria, que lo que tenemos en el debe, tiene que ser igual a la sumatoria de la suma del debe, del balance de comprobación de suma y saldo. La sumatoria que tenemos en el haber del diario general tiene que ser igual a la sumatoria de la suma del haber, ¿sí? Es un modo de control que ustedes pueden hacer cuando hagan con el diario general y con el balance de suma y saldo. ¿Cuál es la finalidad de hacer un balance de suma y saldo? Hacer el pase de los asientos del diario al mayor, ¿sí? También nos sirve para hacer los balances, el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Cuando hacemos este balance de suma y saldo, se lo puede hacer mensualmente o en cualquier momento o al cierre de un periodo, pero ese balance de suma y saldo está disponible en cualquier momento y sirve también para analizar y para toma de decisión. No es que haya un periodo determinado. Obviamente que siempre uno trabaja con el balance anual, ¿sí? Que es el obligatorio, pero la oportunidad de hacerlo lo pueden hacer en cualquier momento. Voy con esta pregunta y terminamos. ¿El balance de comprobación suma y saldo es un control terminante absoluto? ¿Qué quiere decir la pregunta? Si el balance de suma y saldo no tiene el balance de suma y saldo, me da igual en la suma del debe y el haber, y me da igual la suma de los saldos de deudores y acreedores, ¿puedo afirmar que no hay errores? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué puede ser? Yo creo que si da en igualdad, creo que no hay errores. Obviamente creo que el balance de saldo, profe, el- obviamente las sumas tienen que dar iguales y los saldos también tienen que dar iguales, pero no iguales entre sí. No sé si me... ¿Cómo no qué? No te escuché la última parte. Que las sumas deudores y acreedores tienen que dar iguales y saldos también tienen que dar deudores y acreedores, pero no iguales en sí. Sumas creo que no tienen que ser igual, por lo que tengo entendido. No, a ver, vuelvo a la filmina de atrás. Puede haber excepciones. A ver, la suma, estas sumas tienen que ser iguales, ¿sí? La suma de los saldos deudores y la suma de los saldos acreedores también tienen que ser iguales, ¿sí? Si no da igual, hay un error. Yo lo que les pregunto, este es el diario general, acá tenemos todos los asientos, acá hemos ido registrando los asientos. Si esto me da igual y si esto me da igual, la pregunta es, ¿puedo decir que en la contabilidad no hay ningún error? ¿Puedo afirmar que en la contabilidad no hay ningún error? No. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? Yo digo que sí se puede afirmar que no hay ningún error, profe.
porque si dan los saldos iguales es porque está todo bien registrado, porque se cumple la partida doble. ¿Qué opinan los demás? Suponete que yo te digo, factura, ¿sí? Factura duplicado por factura duplicado, ¿sí? De mercadería. Es decir, que si te hablamos de factura duplicado, que hubo una venta. ¿Cómo haría el asiento? Y se cobró en efectivo, supongamos que se cobró en efectivo. ¿Cómo haría el asiento vos? Profe, disculpe, lo escuché récord. Supongamos que realices una venta de contado. ¿Cómo hace el asiento de venta de contado? Primero me Caja gustaría saber cómo se cobra la venta. ¿Se cobra de contado la venta? ¿Cómo hace? Contado. En efectivo, se cobra en Caja efectivo. venta. El asiento correcto sería caja venta, ¿sí? Caja venta y Bueno, ahora yo te digo, después el CMB. bueno, está bien. No olvidemos del costo de mercado vendida. Supongamos, dijimos que el asiento tiene que ser caja venta. Pero supongamos que yo me confundí y yo hago ventas, ¿sí? Yo me confundí. Ventas a, está mal el asiento. Estoy diciendo que me confundí. Por 1.000 pesos. ¿Está mal el asiento? Sí, profe. ¿Y acaba da igual la suma? ¿Van a dar igual la suma? Sí. Entonces, O ¿qué sea, quiero sí decir puede con ser esto? Que puede ser que haya error en la registración y aún así el balance suma y saldo esté bien. Entonces, aunque el balance suma y saldo acá esté bien, ¿sí? No me está indicando que la información sea la correcta. Para eso tengo que hacer análisis de cada una de estas cuentas para ver si no hay ningún error. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, eso es lo que le quería mostrar. Muchas veces puede ser que un asiento esté mal registrado. Acá sí me va a dar igual, ¿sí? Esta sumatoria va a coincidir con lo que tenemos acá, ¿sí? Esto va a coincidir con lo que tenemos acá, pero eso no me está dando, ¿sí? La seguridad que esté todo bien. Y esa es la pregunta a la que deben responder. No nos permite comprobar, por ejemplo, omisión. ¿A qué pasó si omití contabilizar la venta? Y a mí el balance suma y saldo me da bien. La suma de los saldos y la suma de los movimientos me está dando bien. Pero omití un asiento. O como recién hay un error en la contabilización de una operación. Por lo tanto, el hecho de que las columnas de bien, tanto el debe y el haber, o el saldo acreedor, el saldo deudor, no significa que estén todas las operaciones bien registradas o haya habido omisión. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esa es la bibliografía para esta unidad y con esto terminamos la unidad 5. A nosotros nos quedaría pendiente la unidad 1, que justamente la habíamos omitido para tratar de coordinar, ¿sí? Y ir con los trabajos prácticos. La unidad 1 la vamos a ver, el recuperatorio de la promoción es el miércoles, por lo tanto, el jueves de la semana que viene vemos la unidad 1. ¿Sí, chicos? Así ya para cerrar el cuatrimestre. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Profe, disculpe, por la duda, ¿no tiene algún cuadrito o algo con la clasificación de cuentas? No te entiendo, ¿cómo?
¿Me puedes repetir, por favor? ¿Hay alguna grafía o algo que tengamos los tipos de cuenta? A ver, hay un libro, Oscar Chirikiowski, que ahí tiene análisis de distintos tipos de cuentas, ¿sí? La idea es que ustedes agarren cada una de las cuentas y ahí vean cuándo se debita y cuándo se acredita cada una de esas cuentas, ¿sí? A ver, no tenemos de la cátedra, no tenemos un libro donde tengamos un análisis de todas las cuentas. No, lo que hay, por eso cada vez que ustedes van analizando una cuenta, cada vez que hay que registrar, ustedes tienen que ir analizando esa cuenta, cuándo se debita, cuándo se acredita y qué saldo representa esa cuenta. ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? De mi parte no, profe. Bueno, Ok. nos vemos la semana que viene y ahí terminamos con la unidad 1. ¿Sí? Bueno, nos vemos, chicos.